Muy bien. En la sección del día martes es una lección que realmente nos hace reflexionar profundamente sobre lo que significa realmente guardar los mandamientos de Dios y amar al prójimo. Dicho sea de paso, en este día la lección nos deja claro cuál es tu posición y mi posición o nuestro deber con relación al prójimo. El tema es amar al prójimo. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 8 y 9, leemos lo siguiente. Esto es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, oiga bien, significa la ley real, es una ley real porque es la ley del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta ley real es del reino en detalle. En el Sermón del Monte se aclaró cuál es la ley real o la ley de Dios, la ley del amor, que incluye la primera, las 9 referencias, el amor al prójimo, y que hay en el Nuevo Testamento de manera muy clara. Así que dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esto es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Si eso es lo que están haciendo bien. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, oiga bien, si hacéis diferencias de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, si usted guarda toda la ley, pero hace discriminación de personas, de raza, de religión, de culturas, de niveles sociales, usted está transgrediendo literalmente la ley. Si yo hago discriminación, estoy transgrediendo los mandamientos de Dios al transgredir este sencillo mandamiento, que es no amar a mi prójimo. De tal manera que aquí podemos ver que en el antiguo parecía decir, aborrecerás a tu enemigo. Aborrecer era algo que no se debería de hacer. Dice, no aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. O sea, si usted tiene diferencias con alguien, ha tenido algún problema, vaya, converse con él, arregle esas diferencias. No tiene que guardar rencor en su corazón. Usted y yo debemos de amar a nuestro prójimo, independientemente de su raza, color, religión también, ni de ningún credo político, social. Debemos de tratar a todos los seres humanos como iguales. Algunas veces los humanistas parecen tener ventajas sobre nosotros porque ellos tratan mejor a los seres humanos muchas veces que nosotros, algunas veces con prejuicios, discriminamos, y eso debe de haber mucho cuidado. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, dice Jesús, o sea, yo les aclaro lo que no entienden, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios está expresada en 10 mandamientos, ahí no hay ninguna cosa que discutir. Pero esta misma ley de Dios fue expresada en 2 mandamientos y bien definido. Dijo, los primeros 4 son a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y los otros 6, oiga bien, es más del 50%, es para amar a nuestros prójimos. De tal manera que la expresión de la ley se resume en una palabra. ¿Y cuál es esta? El amor. Si el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Y esto se resume en una palabra, que es amor, sin discriminar nación, tribu, raza o pueblo, religión, credo, nivel social, intelectual, de ningún tipo. Debemos de amar sin discriminar, sin hacer acepción de personas. Sabemos que esta actitud existía en la comunidad de Qumran. Un grupo de judíos devotos se había separado del resto de la nación y se les enseñaba a odiar a los hijos de las tinieblas. En otras palabras, a los pecadores se rechazaban, se discriminaban, igual que hacían los fariseos. A los publicanos y a los pecadores los rechazaban. Pero Cristo comía con ellos. Él no discriminaba, él dio el mejor ejemplo. Entonces, la pregunta que estamos tratando de responder aquí es, ¿quién es entonces mi prójimo? ¿Cuál es la persona que yo debo de amar y respetar de igual manera como Dios me ha respetado y me ha dignificado a mí? Bueno, aquí lo dice la lección. Son muchos los que yerran y sienten vergüenza y desánimo. Tienen hambre de palabras de aliento. No debemos descuidar a estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de largo, manteniéndonos tan lejos como sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos a un ser humano en angustia,
sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos, esto no os incumbe. O sea, entre más pecador sea el pecador, más amor necesita. Igual que tú, igual que yo. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, fue cuando Cristo me amó. Y cuando Cristo me amó, me dignificó y me levantó. Me puso corona, me puso un anillo y me hizo un príncipe del reino de los cielos. Tú también lo eres, tú también lo eres. ¿Por qué? Porque Cristo te ha dignificado. Amar al prójimo significa no discriminarlo. El problema nuestro es que algunas veces somos como los fariseos. Amamos el pecado y odiamos al pecador. Y esto no debe de ser así. Hemos de amar al pecador y odiar al pecado. ¿Para qué? Para que los humanistas no lleven ventaja sobre nosotros y nosotros podamos dar testimonio de en quién hemos creído. Y como dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así debo de alumbrar yo. Solo Cristo en mi corazón puede hacer las obras que yo no puedo hacer, que es amar a aquel que muchas veces pudiera poner en riesgo y en peligro mi vida y aún mi salvación. No se debe de discriminar a nadie. ¿Por qué? Porque el que ama ha conocido a Dios y el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Continuemos con la lección del día miércoles. Veamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es toda la ley.